Honorable señora consellera de Educación, Cultura y Deporte, honorable señor presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, ilustrísima señora secretaria autonómica de Cultura y Deporte, señor catedrático de Filología Clásica y Premio Escritor del Año de la Generalitat 2014, representantes de los donantes, señor decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, señor vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia, señor vicerrector de Cultura de la Universidad Católica de Valencia, representantes de las diversas entidades culturales que hoy nos acompañan, señoras y señores. En primer lugar, quisiera darles la bienvenida y agradecer su asistencia al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, a este acto de celebración del 30 aniversario de su creación y de homenaje a sus donantes. A continuación, se va a proyectar un vídeo elaborado por la Unidad de Producción Audiovisual de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, realizado especialmente para la ocasión y en conmemoración de esta efeméride. A continuación, requiero la presencia en el escenario de la honorable señora consellera para proceder a la entrega a los donantes por orden cronológico de un obsequio institucional en agradecimiento y reconocimiento a su donación. Representante de la donación de don Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Representante de la donación de don Adolf Pizcueta. Representante de la donación de don Josep Espasa. Representante de la donación de don Luis García Ejarque. Representante de la donación de don José Ferrer Olmos. Representante de la donación de don Diego Sevilla Andrés. Representante de la donación de don Laureano Robles Carcedo.
Representante de la donación de don Jesús Martínez Guerricabeitia. Representante de la donación de don Pere María Orts y Bosch. Representante de la donación de don Juan Bautista Codina Bas. Representante de la donación de don Francesc Almela y Vives. Representante de la donación de doña Carmelina Sánchez Cutillas. Representante de la donación de doña Rosa Armiñana Navarrete. Representante de la donación de don José María Adán García. Representante de la donación de la familia Catarineu. Y por último, representante de la donación de don Vicente Giner Boira. A continuación, tiene la palabra el catedrático y poeta don Jaime Siles, designado por la Generalitat escritor del año 2014. Y para finalizar, intervendrá la consellera de Cultura y procederá a la clausura del acto. Muchas gracias. Buenos días, señora honorable consejera, señor honorable director de la Academia Valenciana de la Lengua,
ilustrísimo señor director de la Real Academia de Cultura Valenciana, ilustrísima secretaria autonómica, ilustrísima señora directora general, ilustrísimos vicerrectores de mi Universidad de Valencia y de la Universidad Católica, señoras y señores, quiero agradecer a la Biblioteca Valenciana, de la que he tenido el alto honor de ser huésped durante todo este año, que haya querido distinguirme una vez más, invitándome a pronunciar este discurso, que no se preocupen ustedes, no será demasiado largo, y que, como no podía ser menos, tendrá como ejes de su reflexión los dos temas que hoy nos reúnen aquí. Esto es, la biblioteca y el mecenazgo. La primera, como todos ustedes saben, es un término griego compuesto de biblion, la palabra que en griego antiguo designaba al libro, que no era exactamente lo que por tal se entiende hoy, y que en un principio era el soporte material sobre el que se escribía, y que caja en la que se guarda algo, de modo que el término griego biblioteque lo que significaba originariamente era la caja en la que se guardan libros. Eso que los hombres de letras del siglo XIX llamaban todavía recado de escribir. Las primeras bibliotecas de las que tenemos noticia son, claro está, las de la antigüedad clásica y, en primer lugar, la de Aristóteles, que tuvo una historia singular, como suelen tenerlas casi todas las bibliotecas, incluida esta, que ahora nos acoge, y bajo la protección de cuyos muros hoy nos encontramos. Anterior a la de Aristóteles, se dice que hubo otras, la del tirano Polícrates de Samos y la pública, que según se cuenta, fundó en Atenas otro tirano, Pisístrato. Y suele hacerse referencia a una más, la que en periodo clásico poseyó el poeta trágico Eurípides, que era coleccionista de libros. Pero la de Aristóteles, de la que sí tenemos testimonios fidedignos, es la que por su organización sirvió de modelo a la de Ptolomeo en Egipto y que fue la mejor nutrida de la antigüedad. También en Pérgamo, la dinastía atálida creó en esta misma época, siglo IV, siglo III a.C., una biblioteca que se dice llegó a albergar unos 200.000 volúmenes en el momento, ya en el último tercio del siglo I a.C., en que Marco Antonio se la ofreció como regalo a Cleopatra. También el rey seleucida Antíoco el Grande poseía en Antioquía una biblioteca a cuyo cargo estaba el poeta Euforión de Calcis, que tanto influjo tendría en la generación romana de Catulo después. Y lo mismo puede decirse de la de Perseo, rey de Macedonia, entre el 179 y el 168 a.C. En cambio, Atenas, si excluimos la que se supone fundó Pisístrato, no tuvo una biblioteca pública hasta el siglo II a.C., cuando uno de los Ptolomeos se la regaló. Y precisamente de uno de los Ptolomeos recibió su nombre, pues esta biblioteca se llamó el Ptolomeo, y en ella pasaron horas leyendo y consultando textos Cicerón y Pausanias. Roma incluyó el saqueo de las bibliotecas entre los botines a capturar en las guerras, y así llegaron a la URSS numerosas colecciones de libros griegos como consecuencia de sus victoriosas campañas en el este. Esto se ha mantenido mucho después. La biblioteca de don Gregorio Mayans, que a su muerte todavía se mantuvo mientras vivió su hermano, pues pasó una parte de ella a la Biblioteca Nacional, donde se conserva, y otra en el Patriarca, donde todavía continúa. Pero se sabe muy bien que cuando los franceses invadieron Valencia, mandaron un destacamento para hacerse cargo de la biblioteca, porque cuando a Voltaire le preguntaron por España, Voltaire decía, bueno, España no es nada. Decía, bueno, está Mayans. Voltaire reducía España en el 18 a Mayans. Sabemos que Cicerón y Ático poseían buenas colecciones de libros y que Julio César tenía entre sus planes la creación de una biblioteca pública en Roma, al frente de la cual pensaba poner a Varrón. Pero quien sí logró esto no fue Julio César, sino, ya en época de Augusto, el historiador Asinio Polión, el primero que reconoció los méritos de Virgilio y al que éste elogió en la cuarta de sus 8 églogas y al que también alabó Horacio en una de sus célebres odas, la 11ª. La biblioteca creada por Asinio Polión
en la Roma de Augusto, contenía libros tanto latinos como griegos y estaba decorada con retratos de escritores y situada en el llamado Atrium Libertatis, el atrio de la libertad, convirtiéndose así en lo que toda biblioteca es, un espacio de libertad para el espíritu. A Augusto se debe la fundación de 2 bibliotecas más, la Octavia en el Campo de Marte y otra en el Palatino. Los emperadores posteriores mantuvieron esta costumbre y Trajano, en el siglo II después de Cristo, creó la que sería la más famosa biblioteca posclásica, la Ulpia. A lo largo del imperio también se mantuvo la costumbre de honrar a una ciudad provincial, dotándola de una biblioteca pública. En cuanto a las bibliotecas privadas, la que más interés ha despertado entre los investigadores y estudiosos es la encontrada en una de las más lujosas villas de Herculano, pequeña y próspera ciudad residencial destruida por la erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, que destruyó también la ciudad de Pompeya. Excavada ya en el siglo XVIII y conocida ahora como la Villa de los Papiros, en ella se encontró una extraordinaria colección de escultura, actualmente conservada en el Museo de Nápoles, y una gran biblioteca de rollos de papiro carbonizados, en los que hay escritos de Filodemo y obras de Epicuro, lo que ha hecho pensar que la villa podría haber sido propiedad de uno de los más enconados enemigos de Cicerón, Lucio Calpurnio Pisón Quesonino, cónsul en el 58 a.C., cuya hija Calpurnia se casó con Julio César. Las bibliotecas, como ven, incluso las más antiguas, dejan siempre su rastro, porque nunca llegan a desaparecer del todo. Son organismos vivos que pasan de unas generaciones a otras, de unas manos a otras, transmitiendo sus conocimientos a todos los ojos que de ellas tienen necesidad. Por eso Borges se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca y decía que la biblioteca de su padre era el mayor acontecimiento al que había asistido en su juventud. No es casualidad que las bibliotecas de Alejandría y de Pérgamo estuvieran gobernadas y dirigidas por poetas. Antes cité a Euforión de Calcis, ahora habría que hablar de Calímaco de Cirene, que vivió entre el 310 o 305 y el 240 a.C., a quien el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, le encargó la preparación del gran catálogo, Pinaques, de todos los libros de la Biblioteca de Alejandría, lo que él hizo en 120 volúmenes. Existe, pues, una estrecha relación entre literatura y biblioteca, como hay otra no menos estrecha entre biblioteca y poder. Este mismo mes en el que estamos, la Biblioteca Nacional de Francia dedica el número 72 de su revista Chronique a la figura del rey Francisco I y se pregunta si no fue él el fundador de la Biblioteca Nacional de Francia, ya que a él se debe el primer esbozo de lo que será después el depósito legal de los impresos, según se puede deducir de una ordenanza suya firmada en Montpellier el 28 de diciembre de 1537. Pero si las bibliotecas, como los libros que atesoran, son como un espejo del espíritu de una época, no lo es menos el mecenazgo, sin el que difícilmente la cultura y el arte podrían producirse de forma serena, libre, independiente y natural. Grecia conoció mecenas, pero no como el que en Roma dio su nombre a todos los demás. En Grecia la situación social fue muy distinta. Se recompensaba a los médicos, a los aedos y a los atletas. Pero hubo un momento en que surgieron lo que don Francisco Rodríguez Adrados ha dado en llamar viajeros y que se asentaban en cortes o ciudades lejanas, como hizo Almán en Esparta, Arión en Corinto e Íbico y Anacreonte harían en Samos, Atenas y Tesalia, o como hicieron también Píndaro, Simónides y Baquírides en Siracusa, donde fueron invitados y huéspedes temporales de príncipes, reyes o tiranos. Algunos estudiosos se preguntan si Pericles fue un mecenas de los intelectuales griegos reunidos en torno a él, como Protágoras, Anaxágoras o Fidias, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que ese mismo modelo de poeta o pensador o filósofo viajero es el seguido por Platón cuando se establece en Siracusa,
Y muy similar, si no el mismo, es el que hizo que intelectuales de gran renombre, como el historiador Calístenes, el filósofo Onesícrito, el memorialista Eumenes o el escultor Disipo, se agruparan en torno a la figura de Alejandro Magno y más tarde en torno a los Ptolomeos. Ese parece haber sido el modelo seguido por Mecenas en Roma y a imitación suya por las distintas cortes medievales, sobre todo a partir de Carlomagno. Pero volvamos de nuevo a Grecia, donde Anacreonte, en el siglo V a.C., tuvo que vivir en continuo periplo de un sitio para otro, según las circunstancias lo exigían. Primero se asentó en Actera, en Tracia, y luego en la corte de Polícrates, en Samos, a continuación en la Atenas de Hiparco y, por último, encontró refugio entre la aristocracia de Tesalia. Distinto por completo es el caso de Píndaro, que le espeta verdades como puños a Hierón, pese a ser su anfitrión en Siracusa. Le señala los límites al tirano. Lo más alto culmina en los reyes. No mires más allá, dice en la Olímpica Primera, verso 181, y se atreve a pedir a otro tirano, a Arquesilao de Cirene, perdón para un exiliado como Damófilo en las Píticas 4 y 5, de la misma manera que consuela a Telón de Acragante en momentos dolorosos para él. A veces, como Píndaro, el poeta se sitúa moralmente por encima de su mecenas y se convierte en su consejero, generando así la tradición de los llamados relojes de príncipes, esa suma de sabios consejos que se inician con Platón, prosiguen con Iságoras y todos los estoicos, Zenón, Esfero, Perseo, Fanto, Séneca, Dion Crisóstomo, y luego con los cristianos desde Sinesio hasta Agapito. La relación, pues, entre beneficiario y beneficiado era, las más de las veces, compleja. En Roma, en cambio, parece más nítida porque de algún modo continúa o refleja la relación patrono-cliente, que es un elemento conformante de su realidad, pero sobre todo porque es allí, precisamente en Roma, donde el concepto de mecenazgo surge, y lo hace a partir del nombre propio de la persona histórica de quien la idea partió. Gayo Mecenas, muerto el año 8 a.C., descendiente de una distinguida familia etrusca, como dice Horacio en una de sus odas dirigidas a él. Mecenas, el ministro de Prensa y Propaganda de Augusto, el protector y amigo de Virgilio, Horacio, Propercio y Vario, que supo reunir uno de los círculos literarios más brillantes de todas las épocas y en el que, además de los 4 nombres citados, habría que incluir los de Plotio Tuca, Quintilio Varo, Aristio Fulco, Valio Rufo, Domicio Marso y Emilio Mácer. Generoso con todos ellos, le regaló a Horacio una granja sabina y a Virgilio nada menos que su libertad. A este se dice que le sugirió el tema de sus geórgicas y fue poeta él mismo, aunque hay que reconocerlo, poeta menor. Su influjo dura hasta el año 23 a.C., en que se produce la llamada Conjuración de Murena, que era cuñado suyo, lo que hizo que se enfriara sus relaciones con el emperador. Pero gracias a la existencia de él, usamos el nombre de Mecenas para designar a la persona que desinteresadamente y llevado por su generosidad apoya a la cultura y a las artes. Como tal, aparece documentado en castellano desde 1490, en que hay un solo ejemplo, y va en creciente aumento a partir de 1511 y siguientes. Francia no tiene un término así hasta 1509, fecha en que todavía escribe en latín Maequenas, que traduce al francés por mécen a partir de 1648. En cambio, nuestro término mecenazgo sí parece traducido del mécénat francés, atestiguado ya en 1864. Maequenas, mecenas, en el mismo sentido en que nosotros lo utilizamos hoy, aparece documentado ya en Marcial, Séneca y Juvenal, de manera que tiene una historia lingüística muy larga. Ahora bien, el mecenazgo no solo lo ejercían los hombres, también hubo mujeres que lo practicaron, y una de ellas, que me gustaría poder citar hoy aquí, es Julia Domna, la esposa del emperador Septimio Severo, cuya figura estudió mi amigo y compañero de pupitre, hoy ya fallecido, Fernando Gascón. Julia Domna, que era de origen sirio, reunió un círculo literario del que formaron parte médicos como Galeno, poetas como Lucio Septimio Néstor y luego el emperador Gordiano,
escritores como Salmónico Sereno, sofistas como Filóstrato y Frontón de Emesa, juristas como Quinto, Cervidio, Escévola, Ulpiano o historiadores como Dion Casio. En el griego de época helenística proliferó el término euergetes, protector, y ese proteccionismo al que alude tuvo múltiples formas porque hubo muchas maneras de ejercerlo. Unas veces eran protectores los reyes, otras ciudadanos particulares, otras extranjeros benefactores. El mecenas es, en sentido actual, lo mismo que en el periodo helenístico era el benefactor. Esta biblioteca valenciana, que ahora nos acoge, no es solo la extraordinaria y monumental arquitectura que aquí vemos, sino, y me atrevería a decir que sobre todo, el contenido que reúne y que es en gran parte fruto de lo que se llama donación, es decir, de la desinteresada entrega que no pocas bibliotecas particulares han hecho sus herederos e hicieron en vida sus dueños respectivos. Gracias a todos ellos, el curso de la historia literaria no se interrumpe. Se continúa como le hacía ya en las bibliotecas que he citado de la antigüedad. Gracias a ellos, es decir, a vosotros, el caudal de vuestros libros lo es ahora de todos, y todos pueden disfrutar con sus ojos lo que antes vuestros antecesores o vosotros mismos disfrutaron o disfrutasteis con ellos. Un libro siempre es un diálogo, y una biblioteca lo es aún en grado mayor. Por eso, como valenciano y como lector, os quiero dar las gracias por vuestro acto de generosidad. Sois los protectores, los mecenas de nuestro tiempo. Algún día otros compararán, como he hecho yo hoy aquí, vuestras bibliotecas y a vosotros con las bibliotecas y los mecenas de la antigüedad. Y hoy he querido hacerlo ya. La cultura es siempre tradición y continuidad. Vuestras bibliotecas así no se pierden en la vorágine del tiempo. Quedan recogidas, como el espíritu de todos los que los escribieron y leyeron, aquí en esta biblioteca valenciana, que quisiéramos tuviera en el futuro un entorno más urbano y amable y que su entrada estuviera flanqueada por macizos de muérdago, que es la planta que Orfeo usó como talismán para poder bajar a los infiernos en busca de Eurídice y regresar, porque es la planta que florece cuando todo muere y que va en sentido contrario al ritmo de las estaciones y a la limitada vida de los seres humanos. Exactamente igual que el tiempo dentro de las bibliotecas, en las que dialogamos con personas que hace cientos o miles de años que no están. En la biblioteca todo lector es un Orfeo. En la biblioteca no hay ni vivos ni muertos, todo es ácrono y síncrono a la vez. En la biblioteca el yo coincide con el sí mismo. Coincidamos, pues, más veces aquí, como coincidieron en el libro todos los que un día lo leyeron y como coincidimos con ellos y con nosotros mismos todos los que ahora los volvemos a leer. Porque decir, ¿se acaba un libro? ¿De verdad se acaba? Yo creo que no. Que como nuestras vidas está siempre volviendo a nacer. Y esa es una de las mayores maravillas del libro, que nos enseña a renacer como vuestras bibliotecas renacen ahora en esta, que es un río de cauce más ancho y de caudal mayor, pero en el que las aguas de los vuestros no se diluyen ni disuelven, sino que se incorporan a ella conservando el cuño y el nombre y el sello de su antiguo posesor. Vuestras respectivas bibliotecas, sin dejar de ser vuestras, lo son ahora de todos. Y precisamente por ser ahora de todos, son vuestras todavía más. Las nuevas tecnologías las pondrán a disposición de todos y sus continentes y contenidos se digitalizarán, pudiendo así ser consultados desde los más alejados lugares del mundo, ya que una de las máximas funciones de una biblioteca es la de contribuir a saciar nuestra curiosidad. Sabemos lo que leyeron Lope de Vega, Velázquez y Meléndez Valdés, gracias a que tenemos el inventario de sus bibliotecas. Sabremos lo que leyeron vuestros antecesores y leísteis vosotros mismos, porque la Biblioteca Valenciana lo conservará, como las bibliotecas de la antigüedad conservaron el de nuestros clásicos, que gracias a ellas han llegado hasta nosotros. Los mecenas son, pues, un activísimo agente de la cultura, y como persona dedicada a la cultura no puedo sino daros las gracias y elogiar vuestra generosidad. Muchas gracias.
Honorable presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, excelentísimo decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, vicerrectores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Católica de Valencia, secretaria autonómica, directora general, catedrático de Filología Clásica y Premio de la Generalitat, escritor del año 2014, Jaime Siles, homenajeados y representantes de los donantes, profesor Henri Boucher, amigos y amigas, muy buenos días a todos. Hoy es un día especial y de especial relevancia y significado para la cultura y las letras valencianas. Y lo es precisamente porque hoy se cumplen 30 años. Fue precisamente un 4 de febrero de 1985 cuando se creaba oficialmente nuestra estimada y valiosa Biblioteca Valenciana. Estimada porque la Biblioteca Valenciana nace y se construye de la voluntad de un pueblo, de una ilusión y de un proyecto compartido. Por eso esta efeméride, en este día de hoy, hemos querido reunir aquí a algunas de las personas que altruistamente han contribuido a que esta institución sea lo que es a día de hoy. Quiero recordar, como ha hecho Jaime de forma tan brillante, la generosidad y el altruismo, y que esas virtudes han estado siempre presentes en su historia, incluso en los orígenes mismos de esta institución. Pues los mismos se retrotraen a la generosa donación de la biblioteca particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano por parte de sus herederos y que dio nombre a la misma. Valiosa porque en la Comunidad Valenciana podemos decir alto y claro que contamos con un centro bibliográfico de referencia a nivel nacional. Como todos ustedes saben, la Biblioteca Valenciana se sitúa entre las 3 primeras de su género en España, reuniendo en su haber más de 1,5 millones de volúmenes y efectos de todo tipo, entre libros, revistas, grabados, planos, fotografías, mapas, partituras, carteles, pinturas de todas las épocas. En este lugar se atesoran algunas de las joyas de la literatura valenciana, como el incunable de Sor Isabel de Villena, el Códice de Lucrecia Borgia, Spectacula Lucretiana, o la recopilación del Furs de Valencia, solo por citar algunos ejemplos de sus innumerables virtudes y joyas. Valencia cuenta además con el privilegio único en la historia europea de ser cuna de la letra impresa en la península allá por 1474. Por no hablar de nuestro único e inigualable Segle d'Or, representado por autores tan simbólicos como Roís de Corella, Isabel de Villena, Jordi de Sant Jordi, Antoni Canals o Jaume Roig, junto a figuras de alcance ciertamente universal como son Ausiàs March o Joanot Martorell. Hablar de Biblioteca Valenciana es hablar del primer y más relevante depósito bibliográfico de toda la Comunidad Valenciana. Hoy es un día de celebración de esos 30 años de historia de la Biblioteca de las Bibliotecas. Pero igualmente es el día de reconocer públicamente la generosa acción de los numerosos donantes y benefactores que a título particular, familiar, como entidad o colectivo, año tras año con sus legados, han ido nutriendo esta biblioteca en un ejercicio claro de vocación de servicio público. Hoy hemos querido reconoceros, agradeceros, estar a vuestro lado y, sobre todo, hacer un ejercicio colectivo de reconocimiento de estas generosas donaciones. Sabemos que es un día de celebración e incluso que aquellos que no nos acompañan han querido estar presentes con una tan atípica, pero también tan digna de celebración, aguanieve. Yo creo que es un símbolo claro de que aquellos que no están pero pensaron en esta biblioteca han querido acompañarnos. Porque detrás de cada donación hay un convencimiento claro y una altura de miras, de que la cultura no es propiedad de nadie, es universal y, por tanto, debe estar al alcance de todos. Pero también es un gesto que denota muchas cosas más, como son el amor por la cultura, por la literatura, por nuestras raíces, por nuestras señas de identidad, por nuestra historia y nuestro bagaje como pueblo. Por ello, y en nombre del Gobierno valenciano, quiero daros una vez más las gracias a todos aquellos personas anónimas que un día decidieron dar un paso al frente de forma valiente y poner al servicio de todo el pueblo valenciano lo más preciado de sus bibliotecas personales y familiares. Por su infinita generosidad hemos de sentirnos en deuda con todos ellos. Desde el Gobierno valenciano también queremos igualmente hoy recordar a las personas que han dirigido magistralmente esta institución, los sucesivos directores generales, pero muy especialmente los directores técnicos.
A Francisca Aleixandre Tendra, primera directora técnica y persona de gran importancia para el impulso de la Biblioteca Valenciana. A Salvador Chapa, a Román Seguí y a Charo Tamarit. Gracias a su esfuerzo, implicación y tesón, han contribuido todos ellos a la custodia y conservación de sus fondos documentales y bibliográficos, enriqueciendo esta institución. Es labor de la Generalitat Valenciana que vuestras donaciones, que las donaciones de todas las personas que tan generosamente se han realizado a lo largo de la historia estén bien protegidas y bien custodiadas. Y sabemos que gracias a estas personas lo están y sin duda lo estarán. Para terminar, solo quiero decir que días como hoy son los que dan sentido a nuestras respectivas responsabilidades públicas. Es día de sentirnos legítimamente orgullosos por nuestro compromiso con nuestro proyecto común de sociedad, porque días como los de hoy son la prueba evidente de que el apego a nuestra tierra, la solidaridad, el respaldo y la concesión y entrega desinteresada son el mejor camino para consolidar y desarrollar una brillante realidad como es la Biblioteca Valenciana, asentada sobre vosotros, precisamente, sobre sólidos muros, sobre roca. Muchas gracias a todos. A continuación tendrá lugar una foto de familia y para finalizar se servirá un vino de honor en la sala contigua.